Hola queridos estudiantes, hoy estamos en la asignatura de matemáticas junto al profesor Edgardo. En esta ocasión vamos a estudiar el área del paralelepípedo. Comencemos. Entonces, ¿qué trabajaremos? Vamos a ver las características del paralelepípedo y también vamos a ver cómo calcular el área del paralelepípedo usando la red de construcción. Concepto del paralelepípedo y sus partes. Es uno de los cuerpos geométricos más comunes en nuestra vida cotidiana, ya que lo encontramos en cajas de zapatillas, la forma del refrigerador, la forma de un ladrillo, etc. Observa la siguiente figura en 3D. Acá tenemos un paralelepípedo, y este está formado por 6 caras. Sus caras opuestas son paralelas e iguales. Este concepto de paralela lo vamos a aplicar más adelante. Tiene 12 aristas. En este caso, como lo ves en el ejemplo, posee 8 vértices, tal cual como mostramos acá. También es conocido como prisma de base rectangular. Muy bien, veamos qué son las líneas paralelas. Observemos las siguientes imágenes para recordar las líneas paralelas. Acá tenemos entonces dos figuras, en este caso que están representadas con dos líneas que son paralelas entre sí. Veamos entonces, las líneas paralelas se pueden representar por líneas rectas que no se intersectan. Esto quiere decir que no se van a cruzar, como en el ejemplo de la cruz, y que la distancia entre ellas es siempre la misma. Las rectas L1 y L2 son paralelas. También son rectas paralelas L3 y L4. Simbólicamente lo puedes representar como L1, L2 y también, como lo ves ahí, L3 y L4. Muy bien, veamos la red del paralelepípedo. Observa la siguiente figura en 3D. Al desplegar un paralelepípedo y estirarlo, obtendremos la red del paralelepípedo. Miremos la siguiente imagen que está acá. En este caso, te fijas, hemos desplegado parte por parte y nos quedaría así el paralelepípedo si lo estiramos. La red del paralelepípedo también tiene 6 caras rectangulares. Recordemos que las caras opuestas son iguales. Ahora recordemos las caras iguales en la red. Reconozcamos entonces. Fíjate en lo siguiente, los hemos enumerado cada una de las caras. Y esto, si tú quieres, le puedes poner pausa para ir viendo cada una y cómo esta se representa en la figura en 3D o en la figura plana al estirar la figura y en cada lugar donde van los números. Entonces, los números los hemos puesto en cada cara. Las caras 1 y 3 son iguales y paralelas, o sea, miden lo mismo por cada lado y están una enfrente de la otra al armar la figura. Esto quiere decir que son paralelas. Las caras 2 y 4 son iguales y paralelas, y las caras 5 y 6 son iguales y también paralelas. También hay paralelepípedos con base cuadrada, como la que está acá. Entonces fíjate bien, puedes también ponerle pausa al video y identificar las diferencias entre el que tiene base cuadrada y el que tiene base rectangular. Muy bien, avancemos. Vamos a ver cómo calcular la superficie de un cubo y de un paralelepípedo. En este caso vamos a ver entonces la del cubo, ya la vimos en la clase anterior, y ahora veremos la del paralelepípedo. Melissa debe envolver un regalo en una caja con forma de paralelepípedo cuya base es rectangular, como el de la imagen. Para saber, en este caso, cuánto papel necesita, dibujará la red de construcción de esta figura. ¿Cómo será esta red? ¿Tendrá la misma área que el paralelepípedo? Veamos entonces, debe envolverlo esta caja con papel, en este caso de regalo. Y para esto sabemos ya que vamos a tener que calcular entonces la superficie del cubo, en este caso sabiendo también las medidas que están acá. Avancemos, aquí está la figura, y veamos el primer paso para calcular. Lo primero que debemos hacer es dibujar la red de construcción de un paralelepípedo, tal cual como aparece en la imagen de acá, en donde hemos sacado parte por parte, ¿ya? Luego enumerar cada uno de los cuadrados y rectángulos, tal cual como aquí aparecen, y rectángulos y finalmente ubicar los centímetros en la red. En este caso lo que hemos hecho es ponerle cada letra A, B, C, D, E y F a las caras de esta figura, ¿no es cierto? Entonces, en el segundo paso debemos calcular el área de la red del paralelepípedo. Calcularemos los rectángulos que tengan las mismas medidas. Para esto vamos a sacar la cara
que es la A, con sus medidas. Tiene 10 centímetros y 5 centímetros en la base. Por tanto, es un rectángulo, en este caso, que podemos calcular su área. Ustedes ya saben cómo calcular el área de una figura plana. Tendríamos entonces que calcular el área primero de una figura plana, y esto sería 5 por 10. Miren, 5 por 10 es igual a 50, pero recordemos que son el A y el C que tienen las mismas medidas. Por tanto, es muy sencillo, o lo sumo 50 más 50, o también lo puedo multiplicar diciendo 2 por 50. Y esto me daría entonces el área de la figura A y C, que sería 100 centímetros cuadrados. Ya hemos terminado con el A y el C, pero ahora nos quedan entonces extraer la siguiente figura, que en este caso vamos a identificar por sus lados también que es 10 centímetros y de base tiene 7 centímetros. Serían los rectángulos B y D. Fíjate que ambos son iguales y también están paralelos en la figura. Entonces, veamos ahora cómo hacemos esto. Es muy sencillo. Ustedes ya saben que lo que debemos hacer, primero que todo, es calcular el área de una de sus caras. Y tenemos la cara de la figura D. Y esta mide 10 centímetros y de base 7 centímetros. Multiplicamos entonces 7 por 10, ¿cuánto nos daría? 70. Y en este caso, como son 2, lo multiplicamos por 2, o si ustedes quieren lo suman, 70 más 70, que va a dar el mismo resultado. En este caso son 140 centímetros cuadrados. Ya tenemos entonces calculado el área del A, C, B y D. ¿Cuáles nos falta? Muy sencillo. Faltan solamente calcular el área de la figura E y F. Sabemos que ya la hemos sacado, que mide por un lado 5 centímetros y 7 por la base. Es muy sencillo, hacemos lo mismo. Vamos a multiplicar base por altura. Esto nos daría 35 y se multiplica por 2. Y nos daría en total 70 centímetros cuadrados. Ahora debemos sumar los tres resultados del área. Como ya tenemos estos resultados, solamente tenemos que sumar. Si te fijas, 100 más 140 más 70, ¿no? En este caso, ¿cuánto nos daría? 310 centímetros cuadrados. Y adivinen hasta dónde hemos llegado al momento. Ya hemos calculado entonces cuánto papel necesita Melissa para cubrir esta caja. Necesitaría entonces una superficie de 310 centímetros cuadrados. Así de sencillo, y ya tenemos entonces el área de esta figura, que vendría siendo un paralelepípedo. Muy bien, estudiantes, hemos terminado la clase de hoy. Espero que les vaya excelente y nos vemos en la próxima entrega.